Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hace como, bueno, ya un tiempo, ya como unos 8 años, 6, 7 años, escribí algo que se llama literatura, definición, función, sentido, y quería yo pues empezar a leer esto y ver qué pasa, ¿verdad? Con este asunto. Es un texto sobre el propósito de la literatura y quisiera yo ahorita empezar a leerlo y comentar así rápido a ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces se llama literatura, definición, función, sentido. Y dice así, Julián Marías lo dijo muy claro en su libro Introducción a la Filosofía, que la mejor forma de enseñar es a través de la novela, él lo pone ahí. Esto refiriéndose a esa facilidad que tiene la novela de dirigirse a las emociones de la gente y de esa manera atraer la atención hacia el hilo de una narración y lograr imprimir una vivencia en el lector. Esta vivencia naturalmente se ha de convertir en una parte de la experiencia de la persona e irá a parar en la memoria, que al final le hará reaccionar de una u otra manera, de tal forma que el impacto de aprendizaje es grande. Y la novela tiene como elemento primordial ser un mensaje que mueve los sentimientos de la gente y va directo a las emociones y por ello capta la atención con una fuerza que logra derribar las distracciones y que la gente se concentra de una forma poderosa. Este es el gran placer de la lectura que tiene que ver con ese fenómeno de integrar a nosotros una experiencia que está creando otra persona. Se entiende, por otro lado, que si el ser humano se dispone ante un tema con la sola inteligencia, sin mezclar emociones o sentimientos en el asunto, su capacidad de atención y por tanto de aprendizaje será poco. Entonces, lo vemos aquí porque lo tengo aquí en estas hojas. Eh, Dice así, se puede decir que la atención que pone la gente en algo posee una especie de clave o combinación que está orientada hacia lo emotivo. Y cuando no se llega a lo emotivo, la mente aborta y se aparta, no poniendo interés en lo que pudiera aprenderse. De manera que es obvio que concluyamos que la gente quiere poner atención en aquello que le despierte la emoción. Y si algo no llega a las emociones, pues se va a extinguir, se va a apagar. Muchas veces nos encontramos con el hecho de que los profesores tienen el problema a que nos referimos, pues los alumnos captan relativamente poco mientras que no se emocionan con lo que estudian. Y se explica esta situación diciendo que el aprendizaje es significativo cuando logra darse de manera exitosa para lograr captar profundamente la atención de la gente y de esta forma va determinando también su conducta. Así que la meta son las emociones. Si llegamos a ellas, podemos decir que hemos logrado el gran objetivo de la literatura. Deben existir teorías interesantes sobre la forma en que la gente pone interés o atención y se concentra. Entre ellas existe alguna que propone que las ideas pueden poco a poco convertirse en emociones. Al respecto viene al caso la definición o una de las definiciones de la palabra estudio, que propone que estudiar es repasar, restregar, golpear para formar. Pero ¿qué es lo que se forma con el estudio? Cuando se estudia un tema, este penetra en el ser humano por fuerza o por gracia, por convencimiento o por trauma, y eso se adhiere a la mente y le hace reaccionar de un modo o de otro. Lo que se estudia hace que la mente se concentre, pero al mismo tiempo hace que la mente se identifique con una forma de ser. Viéndolo así, el estudio es una cuestión muy traumática, ya que menciona que restriega, golpea y da forma a los pensamientos y los dirige o somete hacia algo. Ahora bien, la mente humana es libre por naturaleza y puede ser repelente en primera instancia a este sometimiento. Hay un círculo vicioso entre aquello em,
a lo que le ponemos atención, virtuoso, perdón, es un círculo virtuoso, entre aquello a lo que le ponemos atención y aprendemos y aquello que nos agrada y nos causa mucha emoción. Y se debe pensar que la atención es un asomo que da el alma en una primera instancia para ir hacia zonas más profundas en las cuales la memoria está más solícita para adherir a ella todo lo posible. Sin embargo, estas zonas profundas son zonas sentimentales o emotivas que el mismo ser humano desconoce, pero este es el camino del arte. Añadiendo la definición de hombre de Aristóteles, el hombre es un ser racional, hemos de decir que el hombre es un ser emocional, ya que en un grado superior habitan en su ser las emociones y estas gobiernan la inteligencia. En principio consideramos, pues, que el ser humano es humano ya que tiene una tendencia emocional que puede ser de un modo o de otro. De modo que a lo primero que enfrenta es a la construcción de emociones y a su respectiva canalización. Y a una cierta orientación emocional es aquella a la cual hemos de llamar literatura, como lo veremos a través de esta reflexión. Entonces la literatura es una intervención de las emociones humanas. Y pues vamos a estar platicando sobre este asunto un buen rato. Otro autor no tan relevante define el estudio y a la lectura como una experiencia virtual, haciendo referencia al poder que tienen las letras o la literatura de proponer experiencias a la imaginación del lector, es encendiendo el poder propio de la mente de reproducir imágenes y sus respectivas emociones o sentimientos. Entonces la literatura guarda las experiencias de todo tipo que en un momento dado son creadas por el escritor y que tienen el propósito de ser conocidas por los lectores. Así se puede decir que la literatura es un gran caudal de experiencias que proyectan una emoción específica. Esta es una definición de literatura. Dice, la literatura es un gran caudal de experiencias que proyectan una emoción o emociones. Si la literatura está bien planteada, es recibida de forma vehemente por el lector que requiere de conocer esa idea o ese mensaje. Entonces, a través de la vida tenemos dos instancias de aprendizaje. Una es la instancia de la vida misma, cuando la mente graba las cosas que acontecen a nuestro alrededor, lo que nos ocurre día a día. Aprendemos a manejar manejando, a caminar caminando, a cocinar cocinando, pero también podemos aprender leyendo, recurriendo a la literatura. Y tal vez la literatura y la experiencia de la vida sean en realidad lo mismo, o sean al final difíciles de separar. Imaginemos que leemos una novela, por ejemplo, y la novela será para nosotros significativa porque de alguna manera traerá a nuestra memoria